Dios te les bendiga, Dios te les bendiga, Dios te les guarde en esta hora. Seguimos glorificando el santo y bendito nombre del Señor, porque para siempre son sus misericordias. En estos momentos vamos a tener palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 5, y vamos a leer del verso 27 en adelante sus palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor, dice. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote le preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dios te añada bendición a sus palabras en esta hora. Glorificamos su santo y bendito nombre. Vemos aquí en el libro de los Hechos, estamos leyendo parte de la historia. Aquí Pedro y Juan fueron echados en la cárcel por predicar el evangelio de Jesucristo en aquel tiempo. Después de la ascensión, después de que Jesús resucitó, Él le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, por cuanto no has creído en el unigénito Hijo de Dios. Y los discípulos eran perseguidos, gloria al Señor, por el sumo sacerdote, por los escribas y los fariseos en aquel tiempo, para que no predicasen más de Jesucristo, para que no predicaran la palabra de Dios, para que no predicaran el evangelio. Y vemos que aquí, después que fueron presos, después que los soltaron, ellos volvieron a predicar en el templo. Ellos no obedecieron, gloria al Señor, la orden de que no predicaran la palabra de Dios. Y cuando fueron llevados otra vez, gloria al Señor, ante el concilio, le dijeron: no le dijimos nosotros estrictamente que no vuelvan a predicar en ese nombre. He aquí tienen a toda Jerusalén llena de toda esa doctrina. Pero oye como le dice Pedro, sin miedo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Óigame bien, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si no quieren impedir que prediquemos la palabra del Señor, no debemos obedecer esa orden. Así que, óigame bien, obedecer la orden de no predicar la palabra de Dios, porque vamos a dar esta explicación. Tenemos que obedecer a las autoridades cuando tenemos un jefe, obedecer en nuestro trabajo, en las cosas que tengamos que obedecer, las leyes de la nación tenemos que obedecerlas, siempre y cuando no estén en contra de Dios, que es el que ha puesto los reyes, ha puesto los gobernantes, que es el que nos va a dar la salvación de nuestras almas. Los discípulos no se detuvieron, ellos fueron perseguidos, muchos fueron golpeados, muchos fueron apedreados, encarcelados, pero aún en las cárceles y en todos lugares donde ellos estaban, predicaban la palabra del Señor, porque a todos los lugares donde ellos iban, ya sea la cárcel o sea donde sea, Dios permitía que ellos fueran a ese lugar con un propósito. Pero nosotros estamos hoy día predicando su palabra, no importa que quieran impedirlo, no vamos a obedecer a eso, no vamos a amedrentarnos, no vamos a tener miedo de seguir predicando las buenas nuevas de salvación, porque para eso fuimos llamados. El Señor dijo: estas señales seguirán a los que creen, las señales que hacía el Señor. Y los discípulos predicaban, y el Señor permitía una persecución, porque al principio se quedaron ahí en Jerusalén, pero el Señor permitió una persecución para ellos, y ellos se esparcieron a muchas naciones, a muchas ciudades, y por eso el evangelio ha llegado hasta nosotros, a todas las naciones. Y tenemos que seguir pregonando este mensaje de salvación. Las naciones, el mundo tiene comezón de oír palabra de Dios, de escuchar una palabra de aliento, de escuchar una palabra de refrigerio ante tantas situaciones que hay. Pero nosotros vamos a seguir orando y clamando a Dios para que se haga su voluntad, porque la palabra se tiene que cumplir tal como está escrita. Gloria a Dios. Tenemos que seguir pidiendo misericordia, fortaleza, restauración, consolación para las familias que están sufriendo hoy día
en tantas naciones, tantas situaciones, pero se cumple la palabra. Todo esto el Señor lo está permitiendo para que la persona vayan a la Biblia y comparen los tiempos y hagan sus análisis y digan verdaderamente, esta es palabra de Dios que se cumple. Así que Pedro le dijo, es necesario obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Cuando se presente alguna circunstancia en nuestras vidas que no quieran imponer algo que vaya en contra de Dios, tenemos que obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Y el Señor nos dará la salida de todas las situaciones, de todas las circunstancias, no importa. No importa lo que tengamos que padecer aquí por causa de Jesucristo. ¿Cuánto no padeció Él por nosotros? Y simplemente dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y así mismo está la gente, perdida en sus delitos y pecados. Cuando cometen un error en contra de la palabra de Dios, en contra de un siervo de Dios, no saben lo que hacen. Debemos perdonarle y enseñarle por la palabra las cosas como son. Así que en este precioso día que nos ha dado Dios, día de alegría, día de paz, día de gozo, que Dios nos continúe bendiciendo. Y hasta la próxima, hermanos y amigos.